y como lo habíamos ofrecido, ya estamos en contacto con don Wilder Ruiz. Don Wilder Ruiz Silva ha sido excongresista, es regidor metropolitano, economista, periodista de profesión, entonces tiene una credencial académica y social de servicio a través de los cargos públicos que ha desempeñado, de que conoce qué es lo que está pasando actualmente. Y lo que la gente se pregunta, don Wilder, con los muy buenos días, es qué es lo que está pasando en el país para que todos los días estemos enfrentados y no podamos mirar un horizonte económico estable que no nos permita mirar un horizonte de expectativa positiva. Todos son problemas, son males. ¿Qué es lo que pasa con el país, don Wilder? ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto saludarte y saludar a todos tus televidentes. Yo creo que, fíjate, Oscar, como todas las crisis que tienen un periodo muy corto, pero que también son reflejos de una serie de acontecimientos no resueltos a lo largo de estos 200 años. Cuando ya todos pensábamos que por fin nos habíamos puesto de acuerdo en un estilo de vida y una forma de lograr el desarrollo plasmado en una constitución que es una economía libre de mercado, libre iniciativa privada, los mercados moviéndose en función de oferta y demanda, y que cuando ya nos habíamos puesto de acuerdo que ese era el modelo económico, ahora se vuelve a criticar. Cuando ya nos habíamos puesto de acuerdo a lo largo de los últimos casi 200 años que el modelo político es un ejecutivo independiente, un Congreso de la República independiente y un poder judicial independiente, es decir, cuando ya nos habíamos puesto de acuerdo que una institucionalidad política es democracia y elecciones libres y un sistema que nos garantice los recursos para desarrollarnos, es una economía libre y que ahora teníamos que irnos a todo ese desarrollo social de infraestructura, de agua, desagüe, educación, seguridad ciudadana, que es la otra parte que nos habíamos todavía teniendo como déficit. Cuando ya creíamos que estaba todo esto resuelto y que por lo tanto teníamos que ir a las reivindicaciones sociales, se cuestiona todo. Se cuestiona la libertad política de las instituciones y se cuestiona el modelo económico que debería garantizar ese desarrollo. En ese momento estamos. Entonces, Don eso es la Wilder, parte estructural. don Sí. Wilder, un paréntesis pequeñísimo. En ese ponerse de acuerdo del tema económico, del tema político, parece que se olvidó de la gente, del ciudadano. ¿Les faltó tiempo? Lo que pasa es que le ha faltado al Perú en los últimos, por decirte, 30 años, una educación basada en los principios cívicos, en los principios políticos, en los principios de respeto. Esa parte de respeto, de valores cívicos, solo se construye a lo largo de los años vía una educación de calidad. Porque no es que la ley te dice no te puedes pasar la luz roja. No es suficiente para el Perú que nos diga una ley, no te puedes pasar la luz roja. Es una institucionalización a través de los años y de la cultura. Es decir, la ley prohíbe que la gente viaje parado en el transporte público. Pero todo el mundo viaja parado, ¿por qué? Porque no hay el suficiente transporte público y por lo tanto la gente sube y viaja parado. O sea, las leyes están hechas para ir generando efectivamente ese bienestar, pero hemos sido incapaces de cumplir esa ley. No se puede robar, Oscar, no se puede robar, está penalizado por ley, pero la gente sigue robando. 22.000 millones de soles solamente en el año 2020. Entonces, Informado el Contralor General de la República, se ha perdido en temas de corrupción. entonces fíjate, Oscar, entonces el Perú vuelve a tener una crisis de coyuntura muy fuerte,
que es el reflejo de las crisis de los últimos 200 años. Es decir, ¿qué tipo de gobierno político, administrativo vamos a tener? ¿Qué tipo de modelo económico nos va a permitir desarrollarnos? Ese cuestionamiento vuelve, es decir, estamos como en los primeros 100 años de independencia, viendo si son los militares, si son los civiles, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de funciones va a tener el Congreso? ¿Qué tipo de funciones va a tener el Ejecutivo? Ese debate político lo hemos tenido a lo largo de 14, 15, 16 constituciones, pero pensamos que ya había terminado y ahora vuelve. El modelo económico que creíamos que ya estaba superado vuelve a ser cuestionado. Entonces, esa crisis que ahora nos impide ponernos de acuerdo, mira, ya Basadre, a mediados de la década del 50, decía que uno de los mayores retos que tiene el Perú para sus próximos 50 años es lograr consensos mínimos que le digan, que oriente el desarrollo político y el desarrollo económico. Cuando nos pongamos de acuerdo, lo decía Basadre hace 70 años, podremos ir a todo el desarrollo social. Mira, es decir, no terminamos de ponernos de acuerdo. Mira, Béjar acaba de renunciar, el canciller, y ha dicho, y está, en lugar de irse calladito, sigue alentando todo el divisionismo y justificando que en un libro X está ahí plasmado que la Marina inició todo el proceso del terrorismo. Cuando en rebeldía con Velasco Alvarado en la década del 70, la Marina se opuso. Incluso tiró algunos cañonazos, iniciando ese terrorismo de Estado. En lugar de irse el señor Béjar ya calladito a las aulas universitarias a seguir, sigue dividiendo más. El presidente de la República sigue colocando unos ministros que nos dividen. Yo sí creo, fíjate, Oscar, y aquí termino esta pequeña reflexión, yo sí creo que ellos han ganado las elecciones fraudulentamente. Bueno, muy bien, ya ganaron. Pero que continúen un modelo de estilo de vida que los peruanos hemos venido disfrutando en los últimos 20 o 25 años. Ese estilo de vida que es necesario plasmarlo en otras áreas, agua, desagüe, luz eléctrica, internet, pistas, veredas, carreteras interdistritales a lo largo de la sierra. Eso es lo que hay que hacer. ¿Con qué lo haces? Lo haces con la utilidad de un modelo económico del libre mercado. Don Welder, le voy a hacer una pregunta que de verdad siempre da vueltas. El principal problema del Perú es que su conducción no ha estado en manos de políticos, sino de tecnócratas. Le explico, el último periodo gubernamental, 2016 al 21, Pedro Pablo Kuczynski, técnico. Cornejo, no sé de dónde salió, pero el último, Sagasti, técnico. Es decir, a mí me parece que una de las debilidades del Estado o de gestión están en manos políticos. ¿Usted cree que eso es válido? Mira, los llamados a pensar el país que hay que construir, los llamados a pensar las ciudades que tienen que construirse, esos son los políticos. Porque los políticos con su visión democrática, con su visión de construcción de sociedades, se imaginan unos países y unas ciudades para construir. Muy bien. Los técnicos son los que empiezan a operativizar esas ilusiones. ¿Por qué? Porque los políticos van a la plaza pública a convencer a la gente. Vota por mí porque yo tengo la ilusión de construir este tipo de país y este tipo de ciudad. Vota por mí porque yo tengo la ilusión de poner 4 trenes eléctricos para conectar los 4 puntos de Lima. Vota por mí porque yo tengo la ilusión de poner un tren eléctrico desde Tumbes hasta Tacna. Entonces la gente
se ilusiona y vota por esa persona. ¿Quiénes son? Los políticos. Los políticos son los llamados a pensarlo. Lo que pasa es que en los últimos años, con todo cariño, respeto, admiración que les tengo a mis amigos, porque yo he formado parte de esa federación que he logrado que se constituya, con todo cariño y respeto de mis amigos los recicladores, lo que la política peruana tiene ahora es unos recicladores políticos que van por las calles con su triciclo diciendo: compro gobernadores, compro alcaldes, compro congresistas. Entonces, la política ha descendido a esos niveles que ha perdido el horizonte de la ilustración. ¿Qué significa el horizonte de la ilustración? El horizonte del hombre pensante, que ética, moral y transparentemente piensa la construcción del país. Es que la política es magisterio, pues. Exactamente. La política es desprendimiento, porque ¿quiénes son al final los ilustrados? Son los hombres que a lo largo de su vida cultivan la lectura, cultivan el conocimiento, cultivan la docencia y no están pensando en sus ingresos y sus gastos contables empresariales. Entonces, No, el pues Perú no ha eso es lo que han invertido. convertido el Estado. En eso han convertido el Estado. Es decir, hoy día tenemos autoridades que llegan pensando cómo recuperan el dinero que han invertido. Exactamente. Entonces, eso, ¿cuándo empezó a quebrarse? Ya tiene muchos años. Empezó a quebrarse con el golpe del año 68, con Velasco. Después se quebró en el año 85 al 90, el fracaso del gobierno de Alan García, que empezó la gente a perderle confianza a los políticos por el desastre económico. Después viene Fujimori, y Fujimori manda a la jubilación a una serie de clase política e incorpora a los empresarios a la política. ¿Te acordarás esa asamblea constituyente del 93? Hay mucho empresario, pero empresario valioso, empresario efectivamente que le da ese toque económico que tenía que tener la política. Muy bien, pero después ya a partir del año 2000 ya es otro tipo de empresario metido en la política. Ya porque yo tengo A defender 20, intereses. A claro, ya defender porque yo intereses. tengo, por decirte, 20 combis, me siento con el derecho de ser alcalde o de ser congresista. Porque tengo 50 pollerías a lo largo de todo el Perú, pero no tengo la formación intelectual, la formación de la construcción. Yo con sinceridad te digo, Oscar, si hacemos una encuesta ahorita en los actuales parlamentarios, ¿cuántos han leído a Platón? ¿Cuántos han leído a Aristóteles? No, ¿Cuántos han no, leído no pide filosofía? imposible, no pide ¿Cuántos han leído imposible. filosofía? ¿Me entiendes? ¿Cuántos han leído por lo menos la Constitución completa? Los actuales alcaldes y gobernadores, si tú haces una encuesta y te dicen cuántos han leído la ley orgánica de municipalidades, la ley de compras del Estado, la ley de compras del Estado, es decir, cómo es el proceso de compras del Estado. Entonces, esos políticos no tienen esa formación política, esa formación técnica de por lo menos las leyes básicas para no estar proponiendo. Entonces, en resumen, Oscar, ¿qué nos está pasando? Nos está pasando que los peruanos todavía no tenemos un horizonte de estilo de vida que debemos seguir construyendo. En esto podría agregarse que la ausencia de liderazgo, que no es lo mismo que caudillismo, nos está dando también. Así, claro. Porque, Oscar, en el Perú no hay ejemplos de liderazgo. No hay. No hay ejemplos. ¿Por qué? Porque los grandes líderes que terminaron siendo electos presidentes están cuestionados. Una serie de alcaldes, de gobernadores, incluso de funcionarios de tercer nivel. Entonces, ese liderazgo, los jóvenes no los notan. Entonces, eso es lo que pasa. Imagínate en el fútbol, que siempre estuvimos, tu generación es tu generación, igual que la mía, de Cubillas, de Héctor Chumpitaz, de gente que no estaba, pues, eran ejemplos. de gente que no estaba, pues, en todo el tema farandulero del deporte. Entonces, ahora es otro el reto que tiene el Perú. El Perú tiene que verse
Los jóvenes tienen que verse reflejados en unos comportamientos a seguir. Y eso no existe. La izquierda, con todo, mira, yo soy un crítico de la izquierda, pero la izquierda tú ha tenido a un Henry Piz, ha tenido a un Javier Díaz Canseco, ¿no? Entonces, ha tenido a secretarios generales de la CGTP Importantes. importantes, igual que la derecha peruana. Así es, así es. La derecha peruana, al igual que la izquierda. Casualmente, ¿y dónde están esos íconos? Es decir, ¿no han dejado escuela? ¿Dónde están sus seguidores? ¿Qué ha pasado? No, entonces, como que no ha habido una especie de posta, ¿no? Para poder seguir ese debate alturado. Mira, un Jorge del Prado, yo era muy joven cuando empezaba a ir al Congreso. Partido Comunista, pues, claro. Porque estaba, ¿cómo se llama? En la prensa, que iba a cubrir la Comisión de Presupuestos. Pero yo veía en una esquina a Jorge del Prado, a Luis Alberto Sánchez y a Ulloa, parados los tres, en otro tipo de debate amical, pensando por el país. Pero ahorita, ¿cuál podrías tú tener ese reflejo? Es decir, aún, no hay. O sea, imposible. Dime tres parlamentarios de ese nivel, además, no solamente de conocimiento, sino de transparencia, de ética. El Perú ha perdido eso, y eso hay que construirlo. Entonces, ¿cuándo lo vamos a tener? Don Wilder, era un congreso donde los trabajadores tenían representantes honorables, como Jorge del Prado, el que usted ha hecho referencia, Isidoro Gamarra, Isidoro Gamarra, ¿no? Que eran parlamentarios, pero eran unos referentes sociales. Pero ahora no los hay, pues. No hay. Entonces, por eso la pregunta es, ¿dónde están? No los han formado. Y ese déficit lo tiene la izquierda, lo tiene el centro y lo tiene la derecha. La derecha también son los grandes culpables por haber desertado de la formación y del debate político. Se creyeron que estaban totalmente asegurado ese estilo de vida basado en la economía libre de mercado. Ahora ya avanzaron y ahora estamos cosechando. Y lo peor que nos está pasando es que la propia izquierda que está en el gobierno está dividida en tres partes. Está, por supuesto, todos los profesores de CONAR y Movadez con el presidente, están todos los caviares liderados por Verónica y está toda la izquierda recalcitrante de Cerrón. Pero están divididos ahí en el aspecto político, pues en el económico van de la mano. Por ejemplo, hoy día en la mañana ha aparecido, publicado el decreto supremo 204 que autoriza transferencias de partidas a la ATU por cerca de 98 millones de soles para pago de planillas de agosto a diciembre. Y yo le digo, ¿por qué en eso están de la mano? Porque indudablemente en la ATU, ahí se encuentran todos los que eran los principales funcionarios de Susana Villarán, están en ATU. Así Entonces, eso tiene que saber la opinión pública. Y desde el Ministerio de Economía, que ahora está en manos de Franklin, que era asesor de Susana Villarán, ¿cómo sale la plata? Sí, hay un viceministro que había sido también con Susana, creo que un Guerra García. Claro, no sé, Gustavo, claro. Gustavo, también. Entonces, toda esa clase intelectual que se llama caviar, que tienen doctorados, que tienen maestrías, que siempre han estado trabajando dentro del Estado para las labores sociales y que quieren mantener una economía libre de mercado. Eso hay que valorarlo en Verónica. En Verónica lo que ella quiere efectivamente es sus temas de LGTB, sus temas de género, sus temas sociales y mantener una economía libre de mercado. A pesar que para que no pierda muchos votos, también ella habló de un cambio de constitución. Pero en fin, fíjate, lo importante ahorita es, Oscar, la inflación que nos está comiendo es un fenómeno latinoamericano, es cierto, en algunos países está golpeando más, los precios están subiendo, los precios de los combustibles, ha subido el petróleo, han subido los fletes de del transporte marítimo. Los alimentos, Don Wilder. ¿Ya? Entonces, esa es una coyuntura
que tiene que tener ahorita una prioridad. Y la otra prioridad, por supuesto, sigue siendo la salud, la pandemia. Entonces, en medio de la pandemia, que hay que vacunar, en medio de todo el proceso de la recuperación económica, en medio de todo el déficit social de infraestructura que se tiene, no podemos estar pues metiéndonos a un debate de cambio de constitución, a un debate de las meritocracias de los ministros, cuando hay una serie de funcionarios de primer nivel honestos y transparentes. Es decir, el debate debería ser ahorita cómo canalizamos mayores recursos a la zona norte, a la zona de Piura, por ejemplo, que necesita su reconstrucción después del fenómeno del Niño, la zona de Lambayeque, todos los caminos rurales que necesita Cajamarca, Huancavelica, todo ese corredor turístico que partiendo de Lima, yéndote a Huancayo y bajas después a Ayacucho, Huancavelica, llegas al Cusco, llegas a Puno. Toda esa infraestructura tenemos para entretenernos construyendo todo eso y no en un debate estéril. Don Wilder, pero eso lo que usted habla han sido denunciados por el actual presidente, es decir, por José Pedro Castillo Terrones, lo ha denunciado. Él sueña con ver accesos, vías, todo. Oiga, ¿no es hora de ponerse de acuerdo en lo político con el empresariado? Pero claro, pero ¿cómo te pones de acuerdo si lo primero que estás diciendo es cambio de constitución? Es decir, si yo soy empresario y represento a un grupo de inversionistas que quiere poner, por decirte, 50 millones de dólares en turismo, voy a esperar que dice la constitución. ¿Cuánto tiempo va a demorar eso? 2 años. 2 años. Y 1 año de implementación son 3. Ya mejor me espero el 2026 a ver quién gana. De ese nivel estamos hablando. Y el país sigue detenido. No. Y los ciudadanos sufriendo. Económicamente, claro. Socialmente, culturalmente. Es decir, mayor atraso. Efectivamente, porque si no va a haber inversión privada para sostener los puestos de trabajo, ¿quién está llamado a hacer la inversión? El Estado, vía sus programas de inversión. Y los programas de inversión del Estado, ya saben, no funcionan. Un porcentaje de negocios oscuros que tiene. Entonces, yo sí creo que la pauta de lo que va a ser el país de aquí a diciembre lo vamos a tener en 8 días si el Congreso le da la confianza a este gabinete o simplemente no le da la confianza. El presidente tiene que nombrar un nuevo gabinete y ahí el presidente decidirá si va al choque nombrando un gabinete totalmente impresentable para cerrar el Congreso, ir a la Asamblea Constituyente y hacer un gobierno comunista. O el presidente tiene la sabiduría suficiente para nombrar un gabinete, no de consenso, pero sí por lo menos que le dé la tranquilidad al país. Estamos a 8 días. Estamos a 8 días. Estamos a 8 días de que esta incertidumbre pueda por lo menos calmarse un poco, ¿no? Porque lo único que gane el Perú y que le alivie el pan nuestro de cada día a nuestros vecinos, a los ciudadanos del país que le estamos pasando de verdad bien complicado. Mira, en todos los países, Oscar, en todos los países, por lo menos civilizados, educados, que tienen una perspectiva de crecimiento, sus cancilleres son la crema innata de la intelectualidad de ese país. Sus cancilleres son, por decirte, el modelo de comportamiento cívico. Pero aquí en el Perú le hemos dado una muestra al mundo que a nuestro canciller lo ha sacado las calles, lo han sacado las marchas. Entonces, ¿qué tipo de imagen estamos transmitiéndole al mundo? Un canciller sacado a empujones por la turba, eso es inconcebible. Es hora de cambiar, es hora de cambiar. Creo que tenemos que entrar a la reflexión. Don Wilder, el tiempo me ganó. De verdad, muchísimas gracias porque, reitero una vez más, conversar con usted, uno aprende. Y quien más gana es mi público, porque empieza a ver las cosas diferentes y eso es lo que busco, que Señal Alternativa sea una plataforma de saber ubicar exactamente los problemas del país.
y no sumarnos al coro o a la grita de la calle. Tenemos que empezar a cambiar. Y eso, de verdad, la responsabilidad la tienen políticos como usted, don Wilder. Muchísimas gracias. Gracias, Hasta Oscar, una a ti. próxima Buenos días. oportunidad.